nuestro encuentro. Ya se está dando grabación. No sin más, pues decirles bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos a todos y todas los que se han integrado hoy a nuestro encuentro pre-SIAC, como lo ha dicho Sonia ahora, el 2022, que se hará este año el 11 Congreso, ¿no? El 11º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa. Hoy 26, pues estamos haciendo este previo como preparatorio, se llama, pues con un título le colocamos un poco sugestivo también, provocador, pero al tiempo de reflexiones, investigación cualitativa en la pospandemia, desafíos y oportunidades. Me voy a dar el tiempo para decir que la verdad es un placer y un honor pues haber estado o estar aquí hoy pues con profesores como el profesor Pablo, el profesor Jacques, ¿cierto? El profesor Carlos, que en breve se suma. Los profesores, voy a empezar por el profesor Jacques, es un profesor del programa de posgrado en la Universidad en Salud Colectiva, ¿no? De la Universidad de la Región Sur de Santa Catarina. Él también es licenciado en Enfermería de la Universidad de la Región Sur de Santa Catarina, especialista en desarrollo de gestión de unidades de salud, máster en Enfermería de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Bueno, él de verdad nos cuenta que tiene, aquí vemos bastante recorrido, ¿sí? Profesor del curso de Enfermería de Medicina Residencial Multiprofesional en Atención Primaria en Salud. El campo de él es más en el ambiente de salud, sin embargo, él ahora nos comentará un poco al comienzo, confirmando esto. También es consultor profesional de Atlas TEI, miembro del grupo de investigación Praxis, ¿sí? Trabaja en la ciudad, en varios temas, ¿no? de este grupo de investigación. Y pues trabaja en gestión de cuidados, integralidad de educación en la salud. Muy bien, profesor Jacques, muchas gracias. Y ahora vamos a darle pase para que inicie. El profesor Pablo, pues aquí desde Argentina, ¿no? Donde yo estoy ahora, precisamente siendo parte del centro SEIA de la Flaxo, aquí en Argentina. Profesor Pablo, pues licenciado en Sociología de la Universidad de El Salvador, ¿cierto? Doctor en Filosofía en Sociología de la Universidad de Notre Dame. Coordina seminarios y talleres de tesis, así como seminarios de metodología de investigación desde hace 15 años en diferentes universidades. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET. Es profesor en el doctorado también de otros programas, de posgrados, entre ellos la Flaxo, donde precisamente tuve el honor de recibir clase profe con usted, ahí en este doctorado acá en Flaxo. Y ha sido profesor visitante en distintas universidades de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Sus áreas de investigación son las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, así como los métodos cualitativos de investigación. En sus publicaciones recientes se destacan artículos sobre la triangulación de métodos mixtos y los estudios de caso. También me acuerdo mucho de su charla sobre la serendipia en la investigación social. Y el profesor Carlos es un asesor y consultor internacional de la Universidad, pues, de la Universidad San Buenaventura, pero también trabaja en la Universidad de Antioquia. Trabaja mucho en desarrollo social, desarrollo educativo, desarrollo humano y metodologías de investigación social. Es docente pues, titular de la Universidad de San Buenaventura. Así presentados los profesores, al menos vamos a dar inicio ya con el profesor Jacques, ¿no? ¿Cómo está, profe Jacques? Vamos a iniciar con vos para esta palestra. Okay. Y muchas gracias por aceptar esta invitación, ¿no? Y desde acá, pues de Argentina, un abrazo, un saludo especial para usted y para el público que va al cual usted se dirige en este momento. Ok, bom dia a todos. Agradecido por participar desse preview do SIAC 2022. Eu vou projetar minha apresentação aqui para não perder muito tempo. Então, uma temática bem difícil de a gente contemplar aqui. Eu acho que todos estão vendo a tela, sim? Sim, exatamente. Já estamos a ver, professor, mas se quiser colocar em modo de apresentação para ficar em ecrã. Sim. Estão vendo? Ok? Tá. Então,
eu me chamo Jacques, sou professor do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. Tenho dedicado mais as minhas pesquisas fortemente no campo da pesquisa qualitativa, mas em especial no tocante às questões da saúde. Então, esse daí é um breve resumo do que eu pretendo discorrer nesse painel aqui, né? Tratar um pouquinho das considerações iniciais, o desafio da pesquisa qualitativa na pandemia, oportunidades da pesquisa qualitativa na pandemia, a nêmesis da pandemia na pesquisa qualitativa e questões que movem a pesquisa qualitativa e, por fim, trazer uma perspectiva aí da pesquisa qualitativa enquanto pressuposto para a promoção da felicidade, né, como fim último. Então, é importante considerar que até a temática diz pós-pandemia, né, a temática chamada nesse preview aqui, né, então, os desafios, né, e oportunidades da pesquisa qualitativa pós-pandemia. Mas ressaltar ainda que tudo mudou, né, depois lá do dia 11 de março de 2020, né, foi uma mudança muito significativa na vida de todos, em especial no cenário da pesquisa qualitativa. Ainda estamos num transcurso pandêmico, né? Estamos aí com um dado de 6 milhões de óbitos, né, no mundo, mais de 193 mil casos ativos, então ainda estamos nesse contexto, não estamos na pós-pandemia ainda, né? Estamos ainda vivenciando ainda resquícios da pandemia, alguns países ainda, né, com um relaxamento das normas, o regramento sanitário, mas ainda estamos no contexto mundial numa manutenção pandêmica. E como que a pesquisa qualitativa se apresentou nesse cenário, né? Se teve mudanças em todos os contextos, obviamente que na pesquisa qualitativa também nós tivemos a necessidade de se reinventar, né? E daí como a gente passou a se reinventar na pesquisa qualitativa, né? Quais foram as estratégias, o que a gente enfrentou de dificuldade, o que a gente teve de sucesso, né? Enfim, todos os pesquisadores eles precisaram se reinventar disso. Não foi simplesmente chamar o Chapolin Colorado aí para trazer a solução aí para as nossas demandas, né, enquanto pesquisadores qualitativos. Né? Melhorou, né? Bom, então seguimos aqui. Obrigado. Um pouquinho de pausa. Bom, então, quais os desafios que têm se apresentado, né, na pesquisa qualitativa? Primeiro, a pandemia, pelo SARS-CoV-2, introduziu limitações claras na investigação, isso é de conhecimento de todos, dificultou aí dar campo, diminuiu a possibilidade de incursões no contexto da pesquisa, afetou a utilização de técnicas que usam a palavra, o olhar e a empatia. Muitos estudos foram suspensos e atividades reorganizadas, né? Isso foi um cenário que todos nós vivenciamos, e a observação participante, em especial as técnicas de etnografia, foram estritamente prejudicadas, uma vez que essas técnicas elas exigem principalmente a imersão no cenário, né? Então, esses foram os grandes desafios que de modo bem geral, eu acredito que nós enfrentamos aí. Como oportunidades da pesquisa qualitativa nesse cenário pandêmico, no pós-pandemia também, primeiro, fomentou muito a criatividade dos investigadores para responder novos desafios. Então, a pandemia trouxe novas indagações, trouxe novos questionamentos vinculado às ciências sociais, à saúde coletiva, às diversas áreas do conhecimento. Proporcionou o contato com novas tecnologias, então, isso também aproximou ainda mais as plataformas, as novas tecnologias. Houve a manutenção e a ampliação de redes de comunicação, né? A gente ampliou ainda mais o nosso cenário, participamos de eventos, né? Enfim, a gente conseguiu desenvolver pesquisa também depois de uma certa acomodação aí, usando essas tecnologias, né? As plataformas interativas, elas foram felizes aí porque também permitiam contato visual, gravação, e isso também permitiu com que nós dessemos continuidade a algumas propostas de investigação, como grupos focais, grupo nominal, as entrevistas, as rodas de conversa, e também
ao contrário da previsão, também, de certa forma, teve um número significativo de pesquisas online, aumentaram muito significativamente esse aspecto. Por outro lado, que eu trago aqui como título a nêmesis, né, como castigo também da pandemia na pesquisa qualitativa, né, digamos assim, a pandemia também colocou o investigador longe do contexto. Talvez esse é um dos principais castigos aí, né, onde ocorre o fenômeno, onde realmente o objeto de investigação é apreendido na sua totalidade, né? A existência dessa interface também online das plataformas dificulta a construção de uma relação de confiança e de empatia também com os sujeitos pesquisados. E o outro castigo, assim, que eu não digo castigo, né, mas é uma certa aversão às pesquisas online, porque depois que muitos pesquisadores começaram a dominar as plataformas, houve uma certa enxurrada de pedidos de participação para as pesquisas online, e isso causou uma certa repulsa de alguns participantes, de alguns sujeitos, também para a participação desse tipo de pesquisa. Trago aqui uma fala da própria Minayo, né, que sustenta, que é uma pesquisadora, né, conhecida por todos nós, expoente aqui no cenário brasileiro e internacional. Cada entrevista expressa de forma diferenciada a luz e as sombras da realidade. Por isso, quando analisada, precisa incorporar o contexto. Então, a necessidade da incorporação do contexto, que isso ficou muito prejudicado com a pandemia, né? Duas falas aqui também que eu acho importante trazer para esse painel, da própria Minayo também, são as questões que nos movem, né? Enquanto os grandes pesquisadores das ciências mais duras observam o comportamento do vírus, das buscas pelos medicamentos e vacinas, muitas perguntas que hoje atingem são parte das ciências softs, né? Das ciências mais leves, né? Então, a pandemia oportunizou também a construção de vários questionamentos que não são só respondidos pelas ciências mais duras ou hards, como a Minayo chama aqui. Muitas indagações são sobre a precariedade de nossas vidas, de nossos comportamentos, de nossos relacionamentos, de nossos medos, inclusive de nosso encontro inesperado com a morte. Então, a pandemia oportunizou também a gente refletir, trazer outros questionamentos, né? Eu trago aqui algumas dessas questões que nos movem com a pandemia e o encaminhamento para pós-pandemia aí, né? Que valores, opiniões e crenças atrapalham o enfrentamento da pandemia e quais as que propiciam seu melhor enfrentamento? Quais as experiências vividas pelas pessoas que se curam, que perderam seus entes queridos e que lições elas aportam para a sociedade? De onde vem o negacionismo das autoridades de alguns países? Outro ponto importante para a gente pensar também. Em que a gestão da pandemia pelos profissionais de saúde poderia ajudar a aprimorar os sistemas de saúde? Essas são algumas reflexões que movimentam ou que movem também esse cenário da pandemia e do pós-pandemia, né? Aqui eu queria trazer para a gente encaminhar para o desfecho dessa breve fala aqui, né? Que o que eu tenho acreditado que o fim último, claro, tem várias concepções, vários direcionamentos aí, mas acredito que o fim último de toda ciência, né, e não fora das ciências mais compreensivas, como no caso as abordagens qualitativas, o fim último seria a construção de um projeto de felicidade, né, ou da manutenção da felicidade, seja dos participantes, dos sujeitos, ou da própria pesquisa como um todo, né? Então, eu gostaria de trazer uma breve história aqui que ilustra essa proposta, que é de um autor clássico aqui brasileiro, que é o educador Rubem Alves, que ele faz uma analogia com o gambá que não sabia sorrir. Eu gostaria de ler aqui para vocês, para fazer essa contestação da importância de nós termos a pesquisa qualitativa também com foco na felicidade dos sujeitos. Era uma vez um gambazinho feliz que vivia numa floresta, seu nome era Cheiroso. Como deve ser estranho o mundo de Cheiroso, todo de cabeça para baixo. Cheiroso também achava diferente o jeito dos outros bichos e pensava, como deve ser estranho o seu mundo todo de cabeça para baixo. Todos sorriam, cada um do seu modo, e todos viviam felizes porque sabiam que cada um vê o modo como pode e como gosta, e ninguém tem nada a ver com isto.
Havia na cidade pessoas que haviam ido à escola e tirado diplomas em como fazer os bichos felizes. Os bichos são infelizes porque são ignorantes, eles diziam. Eles não sabem o que é bom para eles, mas nós sabemos. Portanto, se eles fizerem o que mandamos, serão felizes. E assim partiram para a floresta à procura de bichos infelizes que pudessem ser transformados em bichos felizes. Viram o cheiroso pendurado na árvore e perguntaram: esse gambá é feliz? Como não soubesse a resposta, abriram seus livros e encontraram. Um gambá feliz é um gambá sorridente. Um gambá sorridente tem uma boca em meia-lua com as pontas viradas para cima. Um gambá não sorridente tem a boca em meia-lua com as pontas viradas para baixo. Compararam as figuras do livro com a boca do cheiroso e concluíram: esse gambá não está feliz. Abriram, então, um grosso livro com o título Receitas para fazer um gambá sorrir. E lá encontraram a receita número 1. Leve seu gambá para o parque de diversões. Como não era possível trazer o parque de diversões até a floresta, trataram de levar cheiroso até ele. Mas a boca de cheiroso não se alterou. Eles então concluíram: ele continua infeliz. Passaram a receita número 2. Leve o gambá para assistir um programa de televisão. E a boca do cheiroso continuou do mesmo jeito. Ele continua infeliz, exclamaram. Receita número 3. Leve o gambá para passear no fim de semana na praia. Cheiroso não se alterou, sua boca continuou do mesmo jeito. Procuraram a receita número 4. Leve o gambá para uma parada. Olha o cheiroso aí, né? Os nossos sujeitos de pesquisa, muitas vezes, né? Os 3 já haviam perdido a esperança quando viraram a página da última receita. Leve o gambá para fazer compras de Natal. E daí levaram o gambá lá para fazer compras de Natal e o gambá começou a mudar o seu semblante. Vejam, vejam, eles gritaram: conseguimos, ele está sorrindo. E fizeram a festa. E foram à TV contar como haviam conseguido fazer o gambá sorrir. Escreveram livros, leram que todos leram sobre como fazer sorrir seu gambá. Abriram escolas, deram diplomas, se elegeram vereadores, prefeitos, deputados e depois simplesmente colocaram o cheiroso de lado. Até que um dia um sujeito começou a olhar esse cenário de uma forma diferente, né? Começou a olhar sobre outra perspectiva. E pensando na perspectiva do cheiroso, né? Enfim, e assim termina a história com todos felizes, como todas as histórias terminam, né? Mas o que eu gostaria de trazer com essa história é que a pesquisa qualitativa na pós-pandemia, em minha análise, ela tem que enfocar, ou ela deve prioritariamente ter como foco da sua atuação a construção ou a manutenção de projetos de felicidade. Não basta entrarmos nessa lógica produtivista simplesmente da realização de estudos, da realização da coleta de dados, sem considerar que por trás disso há sujeitos que almejam e que esperam e que anseiam sempre a manutenção de seus projetos de felicidade. Essas são algumas referências. Obrigado. Tentei respeitar o tempo, Luiz. Está muy bien, está bueno, excelente. Muy bien, ótimo. Jacques, buena historia, Cherato. Cherato es el personaje, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, profesor Jacques, muchas gracias. Luego haremos algunas preguntas, comentarios. Ahora le vamos a dar paso al profesor Pablo, que de verdad, pues para mí, como lo es el profesor Jacques y el profesor Carlos, que ya se nos ha unido, muchas gracias, profesor Carlos. Para mí es de verdad un placer, un honor presentarle, porque bueno, también ha sido profesor mío y pues lo he tenido en algunas conferencias acá en Buenos Aires. Así que, profe, un gustazo volverle a saludar y verle ya en este espacio de conversación al cual lo hemos invitado. Así que bienvenido y tenemos su entera atención en este momento. Bueno, muchas gracias.
Buen día o buen día a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, lo que quería comentar, después de agradecerle a Luis por la invitación para estar esta mañana o tarde, depende en qué latitud estén con ustedes, es que cuando él me invitó, me convidó a participar de esta mesa, de esta palestra, lo que me quedé sobre la investigación cualitativa en la post-pandemia, lo primero que estuve pensando un largo rato era qué podía decir o qué podía aportar. Me quedé algunos días en realidad pensando en eso, esto hace algunas semanas. Pero bueno, conversé hubo la bastante provocación que quería, hubo la provocación que queríamos. Sí, es algo que le agradezco en realidad a Luis, a quien, como él dijo, nos conocemos hace años por diferentes actividades, bueno, en Flaxo, Buenos Aires. Entonces, después de reflexionar algunos días, terminé volviendo, en realidad fue un ejercicio más introspectivo, a qué me había pasado a mí a través del periodo de la pandemia, post-pandemia, ¿no? Estos 2 últimos años tan difíciles, que han sido tan difíciles para todos nosotros. Y me pareció que ese era el mejor aporte que yo podía traerles esta mañana, brevemente. Entonces, en primer lugar, lo que tendría que contar es que durante los últimos meses del 2019 estuve trabajando con un equipo y conformando un equipo de investigación para un proyecto bastante ambicioso sobre, bueno, mis temas que comentó Luis al comienzo. Mis temas son los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias, sobre todo, en la Argentina y en el Gran Buenos Aires y Buenos Aires. Y estuve trabajando con otros 2 investigadores, un investigador adjunto, un investigador asistente, conformando un equipo con estudiantes avanzados, en torno a diferentes cuestiones propias de los movimientos sociales en la Argentina contemporánea, que son un actor político, social e incluso económico muy importante en la Argentina contemporánea, controversial, central en la escena política. Era un proyecto en torno a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que se conoce como UTEP, que es una gran confederación de organizaciones sociales, organizaciones y movimientos sociales muy variados, que involucran a cientos de miles de personas en todo el país. Entonces, estuvimos trabajando en los últimos meses del 2019, seleccionando casos, haciendo investigación prospectiva. Íbamos a hacer, como mencionaba el profesor Jacques antes, íbamos a hacer observación participante, diferentes formas de etnografía, entrevistas, que suele ser la estrategia de recolección de datos predilecta, al menos de muchos sociólogos y algunos otros cientistas sociales también. Y teníamos todo un plan bastante diseñado, con 5 locaciones en el Gran Buenos Aires y hasta días de la semana que íbamos a ir, horarios, en fin, todo un plan de trabajo bastante armado para empezar a trabajar en marzo de 2020. Y bueno, y en marzo de 2020 todo cambió dramáticamente para todos nosotros. Al principio, ingenuamente o optimistamente, quisimos pensar que eran algunas semanas, pero luego la cuarentena se extendió y la situación se complicó, como todos sabemos. Entonces, poco tiempo después, no nos quedó otra que tratar de ser creativos y replantear nuestra investigación. Y fue entonces cuando en realidad empezó un proceso de descubrimiento o redescubrimiento, en realidad, de alternativas metodológicas para investigar en una situación de pandemia y fundamentalmente en ese momento de una cuarentena estricta, como fue durante unos cuantos meses en Argentina durante el 2020.
Empezamos, en realidad veníamos viendo y veníamos siguiendo diferentes redes sociales en las cuales estos movimientos sociales, estas organizaciones, estos diferentes líderes de estas organizaciones hacían publicaciones, etc. Pero en realidad no le prestábamos demasiada atención, era una fuente como secundaria, ni siquiera era realmente una fuente de datos. Era una forma de estar en el tema y hacer alguna investigación exploratoria, diría. Pero empezamos a mirarlos más seriamente y a prestarle atención, y terminamos haciendo una investigación que creo que resultó bastante interesante. Para nosotros fue muy interesante en términos metodológicos, que fue trabajar con datos provenientes de redes sociales. Estuvimos durante todo 2020, básicamente, analizando sistemáticamente redes sociales de diferentes movimientos, diferentes organizaciones y diferentes líderes y militantes o referentes de estas organizaciones. Estuvimos analizándolas, en primer lugar, con una perspectiva fundamentalmente o eminentemente cualitativa. Estuvimos tomando textos, discursos, intervenciones, o sea, palabras y textos, y codificando sobre eso, pero terminamos ampliando esto y haciendo algo que no pensábamos hacer o que nunca habíamos hecho de este modo, que fue empezar a analizar sistemáticamente imágenes, fotografías, banners, en fin, todo lo que hay de visual involucrado en las redes sociales. Estoy hablando fundamentalmente de Twitter, que es la red que más tiene que ver con política, al menos en Argentina, pero también de algunas otras, como Facebook, etcétera, Instagram, etcétera. Esto nos abrió, como pasa cuando uno encuentra una nueva fuente de datos, nuevas hipótesis, nueva información, una mejor definición y descripción de algunos actores y de algunas conductas y procesos que estábamos analizando. Una de las dimensiones fundamentales que estábamos trabajando tenía que ver con la identidad colectiva de las organizaciones y los procesos de lo que llamábamos en términos teóricos, trabajo identitario, cómo las organizaciones y los movimientos construyen sus identidades colectivas en la esfera pública, y encontramos que estas redes habían devenido una esfera pública, como lo eran las manifestaciones, los actos, las protestas, la presencia en la calle, la presencia en los diferentes barrios o lugares en los que estaban, y que podíamos sacar mucha información valiosa a través de estas redes. Esto nos fue llevando posteriormente, era una investigación pensada en términos estrictamente cualitativos, hasta que posteriormente, mientras estábamos analizando datos cualitativos, surgió, bueno, ¿por qué no sumamos a esto un análisis cuantitativo, dado que tenemos toda esta información en redes sociales? Esto no es contradictorio, al contrario. Sería interesante poder hacerlo. Y entonces, bueno, pasamos del Atlas TIG, para lo estamos con Luis, y de otras formas de analizar datos cualitativos, pasamos a variantes de Python y a trabajar cuantitativamente con las intervenciones en Twitter, fundamentalmente, de decenas de cuentas, de movimientos, de organizaciones y de dirigentes. Y a combinar, a triangular, para usar un viejo término metodológico, o a mezclar en términos de métodos mixtos, ambas fuentes de datos en el análisis. Esto terminó produciendo una investigación muy diferente a la que pensábamos originalmente. Hasta tuvimos que avisar, notificar a las autoridades
de la universidad, que eran las que estaban facilitando los recursos para esto, ir al ámbito institucional, de que en realidad estábamos haciendo una investigación muy diferente a la que habíamos pensado originalmente, pero que, bueno, la situación de pandemia nos había llevado allí, pero en realidad quedamos contentos en el sentido de que aprendimos e incorporamos nuevas estrategias metodológicas a las cuales no estábamos acostumbrados. Algo que, para hablar de teoría, Gleiser y Strauss, los fundadores de la teoría fundamentada, la Grounded Theory, plantean, es que tendemos a usar nuestros conceptos, categorías, autores favoritos y a repetirnos. Bueno, lo mismo nos puede pasar con la metodología. Estamos acostumbrados a investigar de determinada manera y reproducimos la misma estrategia metodológica en investigación tras investigación, sea cual sea. Trátese de entrevistas, como decía que a muchos sociólogos nos pasa, algún formato de entrevista abierta o semiestructurada, sea alguna variante etnográfica, o sea algún tipo de encuesta, no importa. Nuestra estrategia metodológica favorita con la cual estamos, la zona de confort en la que estamos cómodos, y nos obligó a explorar alternativas metodológicas nuevas. En ese sentido, lo que fue una situación muy dura y muy dramática para muchas personas, para muchos de nosotros, fue también una oportunidad en términos metodológicos, que es de lo que estamos hablando aquí hoy. Fue una oportunidad de incorporar nuevas fuentes de datos y nuevas formas de analizarlos. En segundo lugar, algo sobre lo cual también esto me llevó a reflexionar, esta presentación de hoy, es en cuanto a cuáles fueron las oportunidades y cuáles fueron las desventajas, o las ventajas y las desventajas, o las ganancias y las pérdidas, en torno a investigar durante estos prácticamente 2 años con formas de cuarentena distintas o limitaciones serias para hacer aquello que muchos investigadores cualitativos hacemos o nos gusta hacer, que es precisamente la inmersión en el campo, la interacción cara a cara con los actores, las entrevistas, las observaciones, los diferentes tipos de entrevistas o diferentes tipos de observación. Y entre las oportunidades que brindó, que aquí estoy hablando de mi experiencia y de la de colegas con los cuales he venido hablando o vengo hablando sobre estos temas, o observo, es que permitió visualizar y prestar atención a múltiples fuentes de datos o de información que en realidad estaban allí desde antes, pero a las cuales algunos de nosotros, quizás por habernos formado en el siglo pasado y no ser millennials precisamente, ser más antiguos, vamos a decir, no estábamos acostumbrados, o en algún sentido despreciábamos un poco o no tomábamos muy en serio, o no habíamos tomado muy en serio durante mucho tiempo. Por ejemplo, las redes sociales. Aunque estaban ahí desde hace años y nosotros mismos las usábamos y las consumíamos desde hace años. Esta investigación a mí y a algunos colegas nos permitió prestar atención y analizar toda clase de información que hay en las redes sociales, textual, gráfica, y así como redes sociales variadas, también páginas de internet, blogs, medios de comunicación, toda clase de opciones online a donde hay mucha vida social y mucha interacción social, que es lo que los investigadores cualitativos nos interesa o nos debería interesar fundamentalmente para estudiarlo. Otra relativa ventaja, y esto tiene que ver con algo que mencionó, creo, Jacques cuando hablaba recién, es que también pudimos realizar entrevistas, que era algo que pensamos al comienzo que nos iba a quedar vedado.
porque era un poco rara esta situación de entrevistar con un dirigente social a quienes pensábamos que íbamos a encontrar en un barrio, o en una organización, o en una cooperativa, o en un comedor comunitario, o no sé, en una reunión política, en una asamblea, y bueno, entrevistarlo por Zoom, NetMeeting, Classroom, o alguna de estas plataformas con las cuales nos tuvimos que familiarizar sí o sí en estos años. Y en realidad hicimos pocas, pero hicimos muy buenas entrevistas. El contexto de entrevista virtual resultó mucho mejor de lo que pensábamos. Fueron entrevistas reflexivas, con bastante tiempo, con cierta oportunidad para pensar y para conversar y volver sobre temas, con dirigentes y con militantes que estaban en sus casas o estaban al menos tranquilos y podían prestarnos quizás más atención de la que nos hubieran prestado en otras circunstancias para responder nuestras preguntas y conversar y darnos sus impresiones, sus ideas, su sensibilidad. Eso también fue, entre comillas, una sorpresa para algunos de nosotros. Pero no todas fueron ganancias, obviamente. Hubo enormes pérdidas en términos metodológicos, y ahí creo que, bueno, obviamente esto de que quedaron prácticamente vedadas las formas de trabajo de campo a las cuales estamos acostumbrados, como les decía recién, la inmersión en el campo, las entrevistas, diferentes formas de observación o de observación participante, depende. Y esto en cuanto a la recolección de datos. Ahora, en cuanto al análisis de datos, cuando pensamos en estrategia metodológica tenemos que pensar tanto en recolección como en análisis, aunque puedan ser sincrónicos, como lo son habitualmente en la investigación cualitativa. Diría que en cuanto al análisis, la experiencia ha sido buena también por empezar a utilizar formas de comunicación y tecnologías que, aunque estaban ahí desde antes, no estábamos usando. Lo que descubrí con este grupo de investigación que mencionaba al comienzo brevemente es que nuestros niveles de interacción, de diálogo, de discusión, de brainstorming, de codificación abierta de datos online, fue mucho más intensa de lo que hubiera sido en un formato más convencional de reuniones semanales, quincenales, mensuales, o lo que fuera, que eran casi en tiempo real, porque todos podíamos estar conectados por ahí en un grupo de WhatsApp o en un G Drive o en algunas otras plataformas que fuimos utilizando durante este tiempo, y analizar los datos y discutir sobre los datos que estábamos recolectando de modo muy dinámico y muy interactivo. Diría que algo que también descubrí, hablando en primera persona, en estos 2 años, fue que que el trabajo en equipo podría ser aún más fructífero incorporando estas tecnologías con personas que en algunos casos, colegas, investigadores o miembros del equipo, que prácticamente no vi en persona durante 1 año, en algunos casos, pero que estábamos en contacto todo el tiempo en función de los objetivos de la investigación y los datos que iban revelando. En este sentido, el trabajo grupal se puede volver muy ágil y ventajoso con estas formas de trabajo online. Y por último, tratando de cumplir con los tiempos breves planteados, y en cuanto al título de la convocatoria, los desafíos y oportunidades en esta post-pandemia que estamos viviendo este año, diría, también remitiéndome a mi experiencia y a la de algunos colegas con los que hablo y discuto algunas de estas cuestiones, o observo lo que están haciendo, es que en realidad estamos ante la oportunidad de incorporar lo mejor de ambos momentos. Hemos podido volver a las formas de recolección de datos a las que estábamos habituados, o que eran nuestras favoritas, o las que estamos formados. En mi caso, formas de diferentes abanicos de entrevistas y observaciones, pero podemos
triangular, podemos integrar estas formas con estas otras que mencionaba antes, de redes sociales y etcétera. Algo que nos pasó en el caso de nuestra investigación es que pudimos hacer secuencialmente una triangulación y estamos trabajando de esa manera ahora. O sea, en primer lugar, trabajar intensamente sobre las redes sociales de dirigentes y organizaciones o movimientos, y en una segunda etapa ir a hacer observaciones in situ y hacer entrevistas o grupos focales en estos grupos y organizaciones y movimientos, pero tomando a partir de hipótesis desarrolladas en esta primera etapa virtual, o sea, lo que en textos de metodología llamamos desde hace décadas formas de triangulación, o más recientemente métodos mixtos. En este sentido, se hablaba recién de creatividad en un contexto de crisis como el que generó la pandemia, y lo cual diría tanto para la pandemia como la post-pandemia en la cual estamos, es que es una buena ocasión de implementar lo que yo llamo, inspirándome en lo que escribió Wright Mills hace mucho tiempo, a mediados del siglo pasado, pero que sigue siendo muy vigente. Él hablaba de imaginación sociológica para plantear investigaciones creativas y profundas y relevantes en ciencias sociales. Y yo hablaría en este caso de imaginación metodológica, de poder buscar nuevas fuentes de datos en lugares que estaban adelante nuestro, pero que no les prestábamos atención, aunque estuvieran delante de nuestras narices, y poder integrar estas nuevas fuentes de datos con otras fuentes de datos que veníamos utilizando de diferente modo. Estoy pensando en triangulación de fuentes, de métodos, de investigadores. Más allá de que ahora podemos vernos en persona, también podemos interactuar en estas plataformas. Y en realidad, fundamentalmente en cuanto a los desafíos y oportunidades de la post-pandemia, enfatizaría esto, la posibilidad de generar investigaciones multimétodos y multifuentes, y tener un menú de alternativas más amplio para generar proyectos de investigación, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones metodológicas, que son las que nos convocan a todos y a todas aquí. Muy bien, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy interesante. Ya tenemos dos puntos de vista, ya tenemos la visión del profesor Jacques, la visión del profesor Pablo, muy experiencial, por cierto, la del profe Pablo, y bueno, la de Jacques también, pero con este personaje que nos puso a pensar con la cabeza hacia abajo, ¿no? Para ver la realidad de otra manera. Jacques, por ahí ya tienes preguntas, ¿no? Van surgiendo por el chat para que vos se vaya viendo en el chat, Jacques, para más adelante. Bueno, profe, y además también usted después nos va a contar ahí al final de su libro, ¿no? Creo que está por ahí hablando de un libro nuevo, me parece. No estoy seguro si lo vi en su perfil. Después nos contará un poco, que aprovechando también para hablar de ello. Bueno, aquí está con nosotros el profesor Carlos Sandoval, desde la ciudad de Medellín, creo, cerca de Medellín, en Colombia. Profesor Carlos, ya lo hemos presentado. ¿Cómo se encuentra usted? Y bienvenido, ¿no?, a este espacio donde pues, estamos reflexionando sobre esta temática de hoy, ¿no? Esos desafíos, esos retos a ustedes desde su ambiente, ¿cómo le fue con este propósito de pensar para este día hoy sus reflexiones, ¿no? En este tiempo. Muchas gracias, profe, por venir, y de verdad, como a él también le agradezco desde lo personal también, pues, el haber aceptado esta invitación. Profesor Carlos, buenos días. Buenos días, José Alfredo. Buenas tardes, pues, para las personas que nos escuchan en otros meridianos y latitudes geográficas. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Luis Alfredo, pues, por tu invitación, por este reto, por esta provocación. Como bien lo señalaba ahora Pablo, nos pusiste a pensar en cosas que de golpe no nos habíamos puesto a pensar, por lo menos no sistemáticamente. Quizás las hemos vivido estos 2 años largos, pues porque de todas maneras no terminamos de salir de estas cosas.
nos ha llevado y nos ha retado, digamos, a rehacer, digamos, nuestro modo de hacer investigación y, bueno, nuestra vida cotidiana también. En relación con lo que nos planteabas, yo opté por, digamos, estructurar una muy breve presentación para ayudarnos, pues, con el tema de la reflexión, ¿cierto? Si Entonces, quiere, creo que puede compartirla si es que tiene una vamos a presentación ver, de PowerPoint. sí, correcto, sí, no muy breve, como para poder organizar un poco las ideas de Ujú. ese reto que nos pusiste pues ahí por delante, pero muy interesante, ¿cierto? Muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, entonces, pues un poco como en la misma línea de lo que señalaba Pablo, que alcancé pues a escuchar toda su presentación, muy interesante, por supuesto, sobre todo por ese carácter vivencial, que creo que muchos de nosotros lo tuvimos de diferentes maneras, pero más o menos la ruta que él señala es lo que pudimos vivir. En mi caso, el reto lo asumí, pues además de esa reflexión un poco en tratar de mirar cómo se estaba moviendo el tema de estos cambios de la investigación cualitativa en nuestro propio país y a nivel internacional, ¿cierto? Y de ahí derivar como algunas reflexiones en las que coincidimos en muchas cosas con los análisis que Pablo y la parte final de la presentación de Jack escuché. Entonces, esto lo denominé algunas reflexiones y consideraciones en torno a los cambios y permanencia de las rutas metodológicas. Creo que coincide mucho con la parte final en la que concluye Pablo, en el sentido de que hay cosas que se mantienen y seguirán manteniéndose. Hay otras que evidentemente han emergido, han ingresado y ya desde otro lugar, en este caso como educador y como formador de personas en el ámbito de la investigación, también lo tuvimos que vivir, porque era pasar de hacer el tránsito, digamos, de una presencialidad en la enseñanza de la investigación a un tema, un manejo a través de la virtualidad y los recursos que aparecían allí, encontrando pues cosas también análogas a las que encontraba Pablo, en el sentido de que hay ciertas bondades, aun cuando también hay ciertas dificultades. Entonces, prosiguiendo con esto, parto justo de un pensador contemporáneo muy cercano a nosotros en las ciencias sociales, que es Edgar Morin, cuando lo entrevistaban a propósito de la crisis generada por el COVID-19. ¿Sí? Fue como una época de mucha sensibilización, un volver sobre las humanidades y las ciencias sociales a tratar de entender, más allá de los temas puramente ligados, digamos, a la investigación, a lo biológico, a la parte, digamos, de el tema de cómo poder generar las vacunas, etcétera, a una vertiente que tenía que ver con esa conmoción general que generó esta pandemia, sindemia realmente, como lo llaman los alburistas, pues por las múltiples implicaciones que esto tuvo y por el nivel de diseminación a nivel global, y entrevistan justamente a Molano. Y él decía algo que justamente es muy pertinente en lo que estamos tratando de desarrollar. Cuando le preguntaban por la crisis, que qué pensaba la crisis, si lo había tomado por sorpresa, él dice, una gran parte de la gente pierde la brújula y otras se vuelven más lúcidas. La crisis favorece a las fuerzas más opuestas. Y decía él, espero que sean las fuerzas creativas, las fuerzas lúcidas y las fuerzas que buscan el nuevo camino las que puedan imponerse, aunque estén muy dispersas y débiles. Esta fue una oportunidad realmente, el tema de la pandemia, digamos, de reconfigurar muchas cosas, muchos pensamientos, muchos haceres, muchas prácticas, entre ellos el que tiene que ver con la parte de investigación y muy especialmente la investigación cualitativa, por cuanto, digamos, era un poco más lejana, diría yo, en perspectiva a ese tipo de recursos, digamos, de orden tecnológico, del manejo, digamos, remoto, porque justamente parte de las características propias de la investigación cualitativa es justamente el tema de la inmersión, de la proximidad, de la cercanía, ¿cierto? Y esto pues nos colocaba una situación un poco extraña, en verdad,
digamos, de construir una cercanía distinta, una proximidad distinta en la distancia, ¿cierto? Cómo poder reelaborar, cómo poder resignificar ese tipo de situación. Entonces, cómo poder resignificar y cómo poder reelaborar, por ejemplo, la situación de una entrevista, cómo poder reelaborar la situación del manejo de un grupo focal, cómo poder usar los recursos de las distintas plataformas en el manejo, por ejemplo, de un taller, en donde en sesiones separadas se entra, digamos, a pequeñas sesiones de grupo y luego se va a una plenaria, en una lógica un poco extraña, pues, para quienes hemos estado más acostumbrados a estar en el terreno. Entonces, pues, justamente esa dispersión, esa debilidad que nos tomó, especialmente al comienzo de la pandemia, pues se va tornando paulatinamente en un elemento, un reto hacia la creatividad, hacia la recursividad, ¿cierto? Que pues finalmente va pues, a desembocar pues, en unos resultados bien interesantes en la reconfiguración de las propuestas de carácter metodológico, sin perder de vista los elementos, digamos, que se han tenido como fundamento, como piso del desarrollo y la mirada de orden cualitativo. En ese orden de ideas, entonces, nos planteamos, pues digamos, a manera pues de abrebocas, unas permanencias, unas emergencias y cambios. Pues esto como tratando de sintetizar algo que ya nos cierra la presentación para luego hacer otros detalles. En cuanto a las permanencias, pues obviamente el interés por la comprensión del ámbito de la subjetividad en sus diferentes planos de cristalización y expresión. Ahora Pablo nos hablaba, por ejemplo, del tema de las redes sociales. Evidentemente, este tipo de recurso, ese tipo de escenario, más que de recurso diría yo, es un escenario que ha sido abordado, digamos, de una manera mucho más reciente a lo que era el trabajo de campo, digamos, en terreno, y considerar sobre todo los escenarios físicos y el tema, digamos, de entender lo comunitario localizado en un espacio geográfico. Aquí es en un espacio, es en el ciberespacio, en donde hay una serie de interacciones cargadas de significados, de interacciones en un mundo que evidentemente es necesario, digamos, abordar. Hay que decir que en realidad muchas de estas cosas que redescubrimos a partir de la pandemia eran cosas que ya existían de manera previa, pero realmente no las teníamos, digamos, ponderadas en un lugar privilegiado. El trabajo sobre redes, el trabajo sobre lo que era el análisis de contenido, por ejemplo, el análisis de los foros hechos pues a través de las redes, etcétera. Curiosamente, para quienes trabajan en el tema de incidencia política, se convirtió en una herramienta fundamental para orientar muchos de los procesos justamente de incidencia. Y eso, pues, nos vamos devolviendo en la historia. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en la elección de Obama en Estados Unidos, las redes jugaron un papel fundamental, pero no solamente las redes per se, sino el análisis de lo que arrojaban las redes. Posteriormente, muchas de las cosas que salen pues con el gobernante ulterior, que es Donald Trump, vuelve y juega, digamos, un elemento, o sea, se vuelve un sitio de contienda, un sitio de contienda política. En este momento en nuestro país, ese es un escenario de batalla enorme, ¿cierto? En donde también hay que entrar en una postura que obliga, digamos, a decantar las cosas que aparecen allí, ¿sí? Porque es una inundación, una sobreinformación de muchos elementos o una sobredesinformación que ocurre tratando de posicionar miradas, sobre todo de ciertos sectores de población que son los más apegados, digamos, al tema de las redes, que ya no se agota solamente en los jóvenes, que ese es un mito que también se empezó a desvirtuar, sino que muchas personas de otras edades, de otras generaciones, también son consumidores de los contenidos de las redes. Sin embargo, ese es un ámbito, digamos, de emergencia en donde se mantiene ese interés por esa construcción de colectivos, de significados, de subjetividades colectivas y de producción de sentidos de carácter público. Por otro lado, la recurrencia y la multiplicidad de las aproximaciones metodológicas. También retomar lo que decía Pablo en algún momento, como pues ya aquí, digamos, se le va dando mucha más fuerza a la idea
digamos, de que el proceso metodológico no es un proceso lineal, es un proceso multicíclico, es un proceso recurrente que lo que nos proporciona este nuevo escenario es una posibilidad de retomar desde diferentes ángulos esos elementos de esa multiciclicidad, poder realmente lograr, digamos, afirmar y confirmar cosas que no se podrían hacer solamente con el recurso físico. Pero esto es un elemento que se mantiene, digamos, como un elemento de permanencia. Como emergencias y cambios, muy rápidamente, el fortalecimiento de las tecnologías digitales para apoyar los procesos de producción de datos es evidente. Sin embargo, tenemos que decir, y voy a mostrar un par de textos muy rápidamente con testimonio frente a esto, cómo esta es una mirada muy urbana, ¿cierto? Muy urbana, por lo menos en nuestro país. ¿Por qué? Porque, digamos, la manera de poder ser usuarios de los recursos digitales en zonas rurales, por lo menos en nuestro país, es bastante compleja, muy difícil, que se puso en evidencia, por ejemplo, a través de los procesos educativos también, ¿sí? Cuando se trataba justamente de suplir con la virtualidad el tema de la presencialidad. Eh, por un lado, por el acceso propiamente a la tecnología, la ausencia más bien de esa tecnología en los entornos rurales. Por otro lado, la ausencia de una preparación para el uso de estos recursos. Si bien esto tiene un potencial, y por eso quisiera poner un punto allí como de reflexión, nos da unas potencialidades. Esas potencialidades generalmente quedan circunscritas a los entornos urbanos. Particularmente hablo del caso colombiano y tal vez extensible a muchos países latinoamericanos, con desarrollos en la parte tecnológica muy bajo, pero también con un desarrollo de lo que podríamos llamar la alfabetización digital también muy reducida, que no se queda solamente en el tema, digamos, generacional, ¿cierto? Sino que tiene que ver también con una brecha digital que ha ido creciendo, que entre otras cosas se hizo mucho más evidente con este tipo de situación. Cosas que se evidencian, además del tema educativo, se evidenció, por ejemplo, con el tema de la atención en salud, como el tema de la telemedicina, pues sí, aparentemente un recurso muy bueno, no aparentemente, realmente un recurso muy bueno, tiene una gran limitación exactamente por los mismos dos escollos. Uno, por el acceso propiamente a la tecnología y dos, por la falta de preparación para usar ese tipo de recursos. Este tema, que tiene, digamos, dos partes, no solamente está, digamos, del lado del investigador, sino que también está de quien nos aporta o nos puede aportar, o puede ser constituirse en una fuente de datos. Entonces, sí quiero dejar como ese punto allí planteado, rescatando la potencialidad, rescatando, digamos, el espacio que nos abre, pero también denotando o mostrando de una manera muy significativa las limitaciones que esto tiene en contextos de pobreza, como los que se mueven, pues los que tenemos en muchos de nuestros países. Por otro lado, como surgimiento, pues vamos a ver, y lo voy a mostrar en una tablita muy rápida de algún artículo que rastreábamos por allí, en esa mirada de cómo están dando, cuál es el estado del conocimiento frente al tema de las metodologías cualitativas en estos nuevos escenarios. Es el surgimiento de interés creciente por la comprensión de realidades que permanecían ignoradas o poco abordadas. Es el ejemplo de la dimensión cultural de los procesos de salud-enfermedad colectivos. Digamos que una investigación desbordada, grandísima, gigante. Hay una cosa que realmente hay que anotar y es que por tal vez uno de los momentos de la humanidad, quizá el primero y el más significativo, en que se da un proceso de colaboración a nivel mundial, en donde se desmonta muchas de las, incluso fuentes de información, por ejemplo, donde se publican las investigaciones realizadas, se dio acceso libre durante el tema de la pandemia para fortalecer la labor de los equipos de investigación. Pero muy centrada, la gran mayoría, la inmensa mayoría, en los temas, por ejemplo, de las vacunas, en los temas, pues, de la, cómo se diseminaba, pues, esa pandemia, ¿cierto? Cómo se hacían los contagios, la información, los datos numéricos frente a esto. Pero una de las cosas que, digamos, más estaban ausentes era la mirada de cómo el tema de la salud de enfermedades, sobre todo de salud pública, tiene un componente, una componente social y cultural muy significativa.
Entonces es volcar la mirada, ya no solamente de los epidemiólogos y de la gente que estaba trabajando en salud pública, sino de la opinión pública en general sobre asuntos que eran totalmente invisibles y cómo eso paulatinamente conduce a revisar incluso nuestras prácticas culturales, las prácticas de higiene, las prácticas de cuidado, ¿cierto? Otras temáticas que emergen porque se volvieron muy agudas, ¿cierto? Absolutamente agudas dentro de esa crisis, como fue el tema de la salud mental, justamente por ese tema de estar en ese encierro, ¿cierto? Por estar en ese confinamiento que produjo una cantidad de situaciones que no fueron abordadas en la misma proporción a las que fueron abordadas todos los que tengan que ver con la parte orgánica, digamos, de la pandemia. Entonces, ese resurgimiento lleva una cierta sensibilidad a mostrarnos, por ejemplo, la incapacidad de los sistemas de salud nuestros para poder afrontar eso, a denotar los vacíos y las desigualdades que se dan en el sistema de salud. Es decir, fue una ocasión esto, y en eso la investigación cualitativa tiene muchas cosas que aportar en términos de la comprensión de esas realidades, de la transformación de esas realidades, de la transformación de esas prácticas sociales que tienen que ver directamente con este asunto. Y finalmente, como bien lo anotaba Pablo, la utilización de otras fuentes de datos y nichos de investigación diferentes a los que teníamos, a los que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados en las formas clásicas de trabajo de investigación cualitativa. Zapatero a tus zapatos, Luis Alfredo. Este es tu terreno. Bueno, entonces, bueno, hablaba de este texto de Cuenca y Schettini, dos colegas argentinas, una publicación que les invito a que la revisen, muy interesante, justamente con una reflexión sistemática sobre los efectos de la pandemia en la metodología de las ciencias sociales. Y hacen una síntesis, por ejemplo, me parece muy interesante traerla a colación. Dice, la pandemia y su consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio, modificaron las actividades de investigación en ciencias sociales que pasaban por diferentes momentos. El primero, la suspensión de todas las actividades denominadas de trabajo de campo y de investigación in situ. El segundo, con el fin de relevar información significativa sobre la situación social relacionada con las dificultades del cumplimiento del aislamiento en diversos territorios y grupos vulnerables. Y utilizando la inserción de los equipos de investigación consolidados, nos encontramos con diferentes tipos de relevamientos. La tecnología fue un soporte imprescindible, teléfonos móviles, WhatsApp, Google Forms, plataformas como Skype, Zoom, Teams, inauguraron una modalidad en la que reconocemos el condicionante de la emergencia, pero también fueron eficaces e importantes para contar con un gran volumen de información en corto tiempo. Una cosa que se requería, por ejemplo, ese es un tema que sí genera una afectación significativa y en eso concuerdo con ellas, en términos de que había que acelerar los ritmos de producción, digamos, de datos y había que buscar caminos, digamos, que nos permitieran acotar el problema de la no presencialidad, pues, personal, ¿sí? Entonces, ese es un elemento que retomo. Esa es una primera fuente que tomo, pues, en el caso de estas colegas argentinas, pero luego nos encontramos, se está viendo la siguiente, Luis Alfredo. Sí, ¿Sí profe, puedo? pasó, una de Perfecto, Presado. muy bien. Exacto. Eso. De Presado, pues ya en la experiencia más en Brasil, que nos habla de investigación cualitativa también en tiempos de pandemia. Dice, la pandemia SARS introdujo claras limitaciones a la investigación, ya que dificultó la salida de campo, disminuyó la posibilidad de incursiones en contextos de investigación, especialmente en los servicios de salud, afectando el uso de técnicas que utilizan la palabra, la mirada y la empatía. Para nosotros vitales, a propósito, por ejemplo, del tema de la entrevista, a propósito de un taller, a propósito de esos elementos que solemos usar. Se han suspendido muchos estudios y o se han reorganizado actividades debido a los propios planes de contingencia de COVID-19. Si por un lado la pandemia obstaculizaba la investigación, por otro fomentaba la creatividad de los investigadores para responder a nuevos desafíos. Las nuevas tecnologías han surgido como un instrumento de apoyo a la investigación cualitativa, permitiendo el mantenimiento de redes de comunicación y colaboración entre investigadores, profesionales y participantes, poniendo la investigación una vez más al servicio de la salud colectiva desde el punto de vista del proceso, transferencia y el contenido concierto. Bueno, y vamos con otra, un poco más extensa, en donde se señala, digamos, cómo el uso de metodologías cualitativas en contextos de evaluación, esta es tomada de
un documento de un par de investigadoras del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, que ponen de relieve, para no pegarme pues a lo que está en el texto allí, cómo se tuvo que recurrir a otras formas, por ejemplo, de trabajo para la evaluación cualitativa de políticas públicas. Es decir, aquí ya nos salimos del terreno de la salud, nos salimos del terreno de la educación, al terreno de las políticas públicas y de la gestión del Estado. ¿Cómo hubo necesidad para evaluar esas políticas públicas y hacerle seguimiento a ese proceso a recurrir a ese tipo de alternativa? Entonces, dice, hemos visto cómo el mundo ha hecho uso de las TIC para continuar con el desarrollo de ciertas actividades, y aunque el uso de herramientas online no es nuevo en la investigación cualitativa, cosa con la que coincidimos, vamos a ver cómo hay cosas que arrancan de mucho tiempo atrás, pero que las teníamos allá como en un lugar, digamos, oscuro. No se pueden olvidar las implicaciones de implementarlas masivamente y con poblaciones que tienen limitaciones con el acceso a Internet, lo que mencioné hace un momento. En ese sentido, tanto por las características de los grupos poblacionales como por los alcances de las evaluaciones, la respuesta a esas preguntas está más allá de hacer la recolección de información de forma virtual o remota. O sea, aquí hay un señalamiento a cómo, por lo menos en lo que es la fase de producción, fase activa de producción de datos, ese elemento es un tema que puede complementar, pero no puede suplir al 100%, digamos, lo que son las prácticas cotidianas de manejo e investigación cualitativa. Aquí, digamos, es como una super recontrasíntesis, no voy a detallar las cosas, que se presenta de cómo en 3 niveles, digamos, de técnicas de obtención de datos, a nivel de observación, a nivel de conversación y a nivel de documentación, se acude, digamos, a este tipo de recursos, en el caso, por ejemplo, de la observación, a la cámara del ordenador, la cámara del smartphone, las cámaras de video, alternativas como Skype, Zoom, Jitsi, Duo, Facebook, otros más, pues. Y en la parte de documentación, pues evidentemente es un recurso que, digamos, cobra mucho más fuerza. El tema de bibliotecas y archivos virtuales, las redes sociales, las páginas web, los blogs, que ese es otro espacio muy interesante, las redes de Twitter, Facebook, Instagram, y la posibilidad de observar, por ejemplo, videos, grabaciones, directos o diferidos en canales como YouTube. Pues eso como a título, pues simplemente de recuperar lo que, de una manera muy sintética, lo que está planteado. Pero lo otro es la emergencia por las disciplinas de una serie de temáticas que no estaban tan presentes, digamos, antes de la pandemia. En el caso de la psicología, por ejemplo, las consecuencias en la salud mental y el aislamiento social, el análisis de la resiliencia psicológica, por ejemplo, en la psicología social, las representaciones sociales sobre la pandemia y eso cómo, digamos, se traduce en un comportamiento colectivo, eso era un elemento pues totalmente nuevo, las actitudes hacia el riesgo, las actitudes hacia la salud y diferentes conductas que puedan preservarla, ¿cierto? La evaluación e intervención en la adaptación de enfermedades y la promoción de la salud, la violencia social en el confinamiento, los pues, lazos, los vínculos sociales y las nuevas formas de solidaridad, ¿sí? En ciencia política, por ejemplo, el tema, se pone otra vez en la mesa el tema del multilateralismo y el tema de la gobernanza internacional, el tema de los procesos de colaboración y cómo, por ejemplo, toda esa polémica que se da entre ese acaparamiento, por ejemplo, que se hace de las vacunas por los países con altos niveles de ingreso y la poca llegada de esas vacunas, por ejemplo, a los países africanos, con pocos recursos económicos para comprar esas vacunas. Y una gran discusión que se da desde el punto de vista político de cómo, por ejemplo, frente al tema mismo de la financiación de la investigación en las vacunas, partía de recursos gubernamentales, sin embargo, las vacunas fundamentalmente fueron vendidas por los laboratorios a pesar de que recibían grandes aportes de los gobiernos nacionales. Y así con cada una de las disciplinas, no me voy a detener en cada una de ellas para poder abreviar, en la economía, en la geografía, en la demografía, en la comunicación, el tema, por ejemplo, en la comunicación, el tema de transformación digital, un elemento muy importante, el tema de la vigilancia de la salud, por ejemplo, a través de esos elementos de comunicación, el tema de las relaciones internacionales, en la historia, pues volver otra vez a recuperar la historia de las epidemias y cómo se habían controlado y manejado. Es la recuperación muy interesante del saber histórico, cómo se había controlado, cómo se había trabajado, digamos, epidemias anteriores.
el tema de la peste negra, el tema pues, de la gripe española, etcétera, y cómo estas cosas se traducían en prácticas que pudiesen ser útiles para el tema presente. En la antropología, un tema muy vital que fue todo ese tema de análisis cultural del riesgo de contagio. Pues. Y aquí, pues algunos elementos como simplemente para ilustrar cómo sobre todas esas cosas hay una cantidad de desarrollos, ¿cierto? La ética de la investigación en línea, la calidad de los datos en los ambientes online, ¿cierto? En línea, las intervenciones en línea, los grupos focales en línea, ¿cierto? El trabajo y la reflexión sobre el futuro de la investigación social en ambientes online, ¿cierto? El tema de todo lo que era la producción de teoría con métodos online. Este trabajo de Carmichael muy interesante sobre el tema de los recursos para hacer análisis secundario cualitativo usando esos recursos online. Y un elemento pues que aparece allí muy importante que no se puede despreciar, que tiene que ver con la parte ética. Bueno, profe, maravilloso. Aplausos también para usted. Muchas gracias por la intervención. Nuevamente, de verdad, súper interesantísimo. Los tres puntos de vista súper ricos, muy interesantes. No sé, Sonia, ¿tienes alguna pregunta? Me levantaste la mano. No, Luis, estaba solo... haciendo una prueba. Sí, nada. No, si quieres... Sí, si quieres... Voy a ir leyendo algunas preguntas. Jacques, profe, profesor Jacques, ¿usted vio su pregunta en chat? Sí. Hay un parabéns que te felicitan, enhorabuena, profesor. ¿Usted puede dar la respuesta a quién vio esta pregunta? Maria Osana. Bom, obrigado pela pergunta, Maria Osana Conceição, né? É também excelente a exposição dos outros colegas aqui nesse painel. Bom, quanto aos exemplos de inovação na pesquisa qualitativa, né? Ela faz essa pergunta e as ferramentas tecnológicas, né? Bom, eu acho que houve uma disseminação muito significativa dessas ferramentas, né? Então, não tem como a gente pensar pesquisa qualitativa também depois da pandemia sem pensar também sobre a perspectiva das plataformas digitais. Eu acho que a gente teve um avanço substancial na investigação de diversos fenômenos, né? A gente conseguiu ampliar em muito. Então, essas ferramentas das plataformas digitais, Google Meet, Zoom, Teams, enfim, as principais aí, né? Ela oportunizou esse contato, ela possibilitou esse contato, né? Ela possibilitou o diálogo, possibilitou até as gravações, né? Para otimizar os processos de transcrição, enfim. Porém, a gente também precisa considerar que isso ainda a gente tem uma interface tecnológica, né? Algo que separa da vivência, né? O pesquisador ainda não consegue ainda, mesmo com todas essas ferramentas, ter a dimensão do contexto, né? E isso que os autores também sustentam como um ponto, talvez um dos mais cruciais aí na pesquisa qualitativa, que é a presencialidade, né? A compreensão do contexto, né? Outras ferramentas também, em termos de recurso do que a gente tem feito, né? O Google Forms, SurveyMonkey, né? Que são ferramentas que possibilitam, né, também a obtenção de algumas informações, mas também ainda deixam separado isso da realidade do pesquisador, né? A gente tem realizado muitas pesquisas utilizando isso também. Esses dois instrumentos, o Forms e o SurveyMonkey, eles não têm a possibilidade de gravação offline, né? E tem outras ferramentas como o Detscope que são ferramentas mais que trabalham no campo de geoprocessamento, assim, né?
e o EpiCollet 5 também, que eu tenho gostado, não tenho usado com tanta intensidade, mas eu tenho gostado porque ele permite ao pesquisador a gravação do áudio, né, de maneira offline. Então, isso é um ponto importante, né? As pessoas que não têm uma conexão com a internet, então também isso tem favorecido também. Bom, as pesquisas... Perfecto. Oi? No, está perfecto, está muy bien. Quantas ferramentas seriam essas? Quanto à pesquisa de modo híbrido, que a Osana pergunta aí, né? A gente tem tentado, a gente realizou, né, várias pesquisas assim, utilizando principalmente essas ferramentas aí, né? Como prejuízo, né, é justamente isso que a gente destacou aí, né? O prejuízo da falta de proximidade com o contexto, isso talvez tenha sido o principal prejuízo aí da utilização dessas ferramentas, talvez com o futuro aí, né? A gente sabe teletransferência, algumas modalidades tecnológicas estão avançando muito, talvez isso daqui a 10 anos não seja mais um dos dilemas aí da pesquisa qualitativa. Estamos bien. Perfecto. Complemento, Jack, por alguna otra cosa adicional. Não, era... Esperemos que para Osana, ¿no? Aquí para Osana la respuesta sea correcta, ¿eh? ¿Está bien? Vamos a darle con micrófono a Ana. Ana tiene pregunta para profesor Pablo, ¿eh? Vamos a usar a Sonia como traductora en este caso, porque ella ya hizo una pregunta precisamente para el profesor Pablo. Sí, Ana tiene una pregunta en el chat, pero si quiere abrir el micrófono... Me gustaría que la pudiera transmitir, Ana. Bom dia, Ana. Olá, boa tarde. Eu não sei se sou eu a Ana, que eu realmente pus uma questão no chat, não sei se sou eu, mas entretanto, muito obrigada a todos pelas vossas comunicações, de que gostei particularmente, e relativamente ao professor Pablo Forni, eu gostaria de colocar uma questão, porque me interessa muito, e relativamente a todas as recolhas que fizeram online, através das plataformas digitais ou através das redes sociais, se trabalharam só com portanto, publicações abertas, ou seja, grupos que têm publicações abertas e que estavam acessíveis, ou se também trabalharam com comunidades mais fechadas, que no mundo, nas redes sociais também existem grupos que estão fechados, que têm as suas reservas e para os quais é preciso pedir entrada, e se tiveram, ou que se pediram a essas organizações, se tiveram essa outra forma de recolher informação junto de comunidades mais específicas que estão fechadas e que não estão abertas ao público em geral. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Profesor Pablo, sí, si quiere no, puedo... creo que Pudo interpretar porque Ana es como es de Portugal, ¿no? Es otro. Sí. No, es diferente está, para mí, por ejemplo, yo brasileiro, pero no tanto. Sí, Okay. Estamos más, los sudamericanos estamos mucho más acostumbrados al portugués todo Brasil, pero se entendió muy bien. Okay. A ver, sería una pregunta en torno a un problema ético, al problema de la confidencialidad de los datos, de los informantes. Primero, en la investigación que mencionaba, como precisamente se trata sobre la esfera pública de las organizaciones, sobre la construcción de su identidad, de sus discursos, de sus estrategias, trabajamos con redes sociales abiertas, como si fuera Twitter, por ejemplo, o Facebook, o alguna otra, en la cual precisamente el interés de los que generan estos contenidos es que este sea público y se difunda. En ese sentido no hay ninguna dificultad al respecto, son redes públicas, es la esfera pública. Es lo mismo que tomar pancartas en la calle en una manifestación, o en un meeting político, o en cualquier evento público. Lo mismo con respecto al manejo de imágenes o fotografías que aparecen en las redes sociales.
porque se trata de manifestaciones públicas, sea de dirigentes o organizaciones, y en todo caso nos llevaría en términos más conceptuales o más teóricos, tendríamos que discutir sobre la esfera pública en la virtualidad, o la esfera pública en el ciberespacio, como se decía antes, pero no existirían en nuestra investigación ese tipo de problemáticas, pero si hubiéramos trabajado con redes cerradas o con grupos de WhatsApp o alguna otra cuestión de este tipo, sí, hubiéramos tenido había que tomar todos los recaudos propios de la confidencialidad de los datos. Lo mismo en las entrevistas. En las entrevistas se consultó, como se consulta en una entrevista presencial, que si se puede citar el nombre, la organización, el apellido, etcétera, de lo que declara en este caso el dirigente o el militante social, pero en esto es lo mismo que en cualquier otra organización, por una cuestión de validez y de contextual, diría. No grabamos entrevistas, tampoco me gusta en general grabarlas cuando hago entrevistas, cuando hacemos entrevistas in situ o entrevistas cara a cara o presenciales, porque tengo como la percepción de que eso modifica en algunos casos la espontaneidad del que está hablando, sino simplemente se toman notas, etc. Bueno, fundamentalmente esto en relación a lo que pregunta Ana. Ana, muy Obrigada. bien. Voy a ir por una pregunta a cada profesor. Tenemos muchas preguntas, también muchos agradecimientos para Ben. O sea, mucha gente que le ha gustado el evento, le ha gustado la propuesta del tema. Y el profesor Carlos pregunta aquí, María Osana de nuevo, dice: enhorabuena, profesor Carlos, por su presentación. Sin embargo, mi pregunta está por el lado del eje de las permanencias, es decir, ¿cómo los ves? La recurrencia y la multiciclicidad de las aproximaciones metodológicas. Sí, yo creo que hay que mirar como dos planos del asunto. Uno es el hecho de que, digamos, hay el proceso de producción de los datos en la investigación cualitativa tiene una dinámica que no se agota de una manera lineal, ¿cierto? Sino que por el contrario tiene el espacio abierto para poder, digamos, avanzar, corroborar, volver sobre los elementos que se identifican y ir fortaleciendo, digamos, el aumento de esa comprensión. Yo hablo mucho de cómo realmente la progresión que nosotros tenemos en la investigación cualitativa es una progresión comprensiva, no es tanto la acumulación de un volumen de datos, sino una ampliación de la comprensión, del nivel de comprensión que se va ganando sobre un determinado asunto. Y si somos un poco cercanos a la propuesta pues, de la teoría fundamentada, pues vamos a ver cómo justamente esa comprensión tendría un nivel un poco mayor, o por lo menos no necesariamente óptimo, pero por lo menos sí satisfactorio cuando se saturan esas categorías de análisis, ¿cierto? Eso sería un punto. Lo otro es ya la mirada, algo de lo que mencionaba Pablo ahora, que es la llegada del tema de los métodos mixtos y el tema de los multimétodos, etcétera. Allí hay una postura que nosotros planteamos y es que depende también mucho de la naturaleza del objeto de estudio, la pregunta de investigación y los alcances que le hemos trazado a la investigación, que se define si requerimos o no realmente la utilización de, digamos, un multimétodo o de unos métodos mixtos, haciendo una diferenciación clara. Ya hay una discusión entre, digamos, los metodólogos frente al tema de esa diferenciación de una cosa, de una categoría, de un elemento y otro. Y es que habrá investigaciones que por su naturaleza, por el tipo de pregunta y por el alcance que se proponen, puede ser neta y fundamentalmente cualitativa o neta o fundamentalmente cuantitativa. Pero habrá otras que deberán recurrir para poder tener, digamos, alcanzar los propósitos que se ha trazado, recurrir o bien a la parte del multimétodo, en donde, digamos, la distinción fundamental que se establece entre el multimétodo y el tema de la triangulación, un tema pues que ha sido bastante, digamos, reflexionado y discutido después de la propuesta pues que hizo Norman Dunsand frente al asunto,
es que en el multimétodo, digamos, se conserva, entre comillas, un poco la pureza de cada una de las alternativas, marchando de alguna manera en forma relativamente paralela. En la investigación cualitativa, en la investigación mixta, se supone que deben haber unos momentos en los cuales se haga un diálogo entre las fuentes de datos que se obtienen desde la parte quanti como desde la parte quali, sin negar también que hay ciertas mixturas que son intraparadigma, es decir, que puede darse la postura de investigaciones mixtas, intraparadigma, por ejemplo, de carácter cualitativo. El caso de la fenomenología hermenéutica es un buen ejemplo de eso, ¿sí? O se puede dar también una mixtura a nivel de los diseños de carácter cuantitativo, es decir, de formas, por ejemplo, inicialmente exploratorias, de trabajo en la recaudación de datos, para luego concluir, por ejemplo, con formas experimentales, y puede que luego se haga un trabajo de una proyección con un soporte de carácter estadístico. Eso es lo intraparadigma a nivel, digamos, de lo cuántico. Entonces, no sé si logro atender pues a la inquietud que Muy bien, profe. No, yo creo que sí. Ahí vamos a darle paso al profesor Jacques. Hay una pregunta, pero más es para que usted pueda tipear algunas herramientas que usted mencionó para todos. ¿Es posible, Jacques, profe? Hace una pregunta para usted si es posible tipear nombre de herramientas para todos. ¿Ok? Sim. Profesor Diego, vamos con usted. De pronto le hacemos, hágale la pregunta directamente al profesor Pablo, ya que lo tiene delante de usted virtualmente, por lo menos. Y bueno, vamos a extendernos un poquito más en las preguntas porque está muy interesante. Nos acompañan, veo que se han quedado todos, casi todo el equipo, todo el grupo, así que genial, maravilloso. Vamos a estar un poquito más, pero vale la pena. Diego. Gracias, Luis. Sí, la pregunta para Pablo era si habían publicado ya algún artículo con la metodología que mencionó, pero a partir de la pregunta que le hizo Ana, también me surgió esta duda sobre los algoritmos, si solo accedían a los perfiles o si buscaban alguna recurrencia de publicaciones en las redes sociales y bueno, cómo operan ahí ciertos algoritmos que ya no sería exclusivamente la cantidad de veces que se replican, sino también habrán en las redes sociales tendencia a mostrar ciertas cosas y ocultar otras, si han incursionado en eso o no. Diego, a ver. Bueno, en primer lugar, lo que planteabas último, no, en realidad es bastante básico lo que hicimos. Estamos trabajando fundamentalmente con Twitter. Esto encontramos mucho más avanzado metodológicamente, sobre todo en textos en inglés, no, mucho menos en nuestro idioma. Y fundamentalmente trabajamos con cuentas en sí, siguiendo ciertas cuentas en sí, con una muestra constituida de modo intencional, a partir de las características de las organizaciones, las características de los dirigentes, la importancia de los movimientos, su distribución geográfica, etc. O sea, una muestra intencional, metodológicamente. Y luego sí se han hecho sobre esta muestra intencional análisis cualitativo y cuantitativo, pero no hemos ido más allá del número de repeticiones, de retuiteos serían de ciertos mensajes o tweets. No hemos analizado las interacciones en sí, sino que es una investigación bastante más modesta en ese sentido. Pero lo que iba es que se nos abre todo un horizonte no nuevo, porque estaba nuevo para nosotros en todo caso, de investigación y de datos que no teníamos. Y en relación a lo que planteabas primero, qué había escrito sobre esta reflexión metodológica, digo, que hablaba recién. Bueno, un poco lo que comentaba al comienzo, es a raíz de la solicitud de participar de este espacio esta mañana, que empecé a pensar sobre todo esto y a reflexionar sobre todo esto. No hay nada escrito al respecto, y
Bueno, y quizás sea el punto de partida, ¿no? Yo creo que nos pasa, hay muchos colegas aquí, o casi todos somos colegas, los que estamos esta mañana aquí, y que una clase, un curso, una presentación, una conferencia puede ser un muy buen punto de partida para escribir, para obligarnos a escribir algo. A mí me pasa habitualmente, sobre todo en cuanto a metodología, sean clases típicamente, porque uno da clases, pero también este tipo de espacios en congresos, workshops, etc. Así que bueno, quizás sea el punto de partida para algún texto metodológico, ¿no? Hicimos el cóctel, ¿no? O sea, como que empezó a hacer el germen esto posible, así. Voy a Gracias, darle el Pablo. micrófono a María Guadalupe, que quiere de pronto hacer la pregunta. María Guadalupe, veo que mencionas la palabra mamera, entonces yo creo que eso es colombiana o eres mexicana. Dice, a ver si la puedes mencionar, una investigación realizada es de manera online. Miren cómo está. ¿Cómo ayudar a comprender las personas? Si puedes mencionarla, María, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono para que sea en línea directamente de pronto al profe Pablo, al profe Jack o al profe Carlos. ¿Puedes? A ver si está en línea, si no leo la pregunta. ¿Cómo ayudar a comprender las personas, incluso a profesores, que la rigurosidad científica siempre es igual que en lo presencial? No sé, María Guadalupe, ¿estás ahí? Veo que estás, si puedes hacerla. Y no me decías a qué profesor hacer la dirección de la pregunta, sino alguno de los que quisiera contestar. Profesor Carlos, ¿podría para darle alguna respuesta a María Guadalupe? ¿Cómo ayudar a comprender a las personas, incluso a profesores, que la rigurosidad científica siempre es igual que en lo presencial? Porque ese es otro reto. Sí, efectivamente, ese es otro reto. Lo que pasa es que los medios, los recursos para poder hacer o, digamos, conservar esa rigurosidad pueden variar, evidentemente. Hay elementos de control, por ejemplo, que nosotros tenemos en la presencialidad, por ejemplo, en una entrevista. Uno tiene la retroalimentación de la gestualidad, tiene la parte que tiene que ver con la parte del lenguaje no verbal, hasta con la mirada, cosas que se pueden escapar perfectamente en la parte, digamos, de orden virtual. Entonces, bueno, eso pues para señalar lo que hay que buscar unos mecanismos y hay que disponer de ciertos aspectos. Lo aprendimos incluso como docentes, porque a veces empezar pues una clase donde tú tienes un grupo y saber si el grupo, por ejemplo, lo que preguntas ahora para corroborar si la persona sí está o no está. El nombre de la persona puede aparecer allí, pero no necesariamente la persona está de cuerpo presente o está ocupada de otras cosas. Entonces, yo diría que los retos para el tema de la rigurosidad en el trabajo, digamos, virtual son mucho mayores. Hay que ser mucho más recursivos y hay que de todas maneras acudir a estrategias que nos permitan, digamos, abonar elementos para poder, digamos, corroborar eso que estamos recogiendo, aun cuando tiene otras facilidades desde que nos permite registrar cosas que de golpe pues en la parte presencial no se dan. Entonces, simplemente sí, claro, lo que podría decir es que sí hay una exigencia de rigurosidad tanto en lo virtual como en lo presencial, pero la manera de poder garantizar esa rigurosidad puede tener variantes en una y en otra modalidad. Sí, sería lo que podría pues comentar a la pregunta que nos hace. Ok. Aquí tenemos a Vero. Vero, ¿estás con nosotros? Si puedes hablar por el micrófono, si leo tu pregunta. Creo que puedes activar tu micrófono. Si no... Sí, estoy con ustedes, Luis. ¿Qué tal, Vero? Excelente ¿Cómo te todo, va? ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo Ay, estás, Luis? muchas Encantada. gracias. Son masajes para nuestra gestión. Sí, geniales, la verdad espectacular. Bueno, tienes La la pregunta pregunta, sobre la subjetividad. ¿A qué profesor se sí, la yo quieres hacer? lo que preguntaba, yo por ahí estoy más en el área de investigación de mercado y bueno, trabajo en la Universidad de El Salvador, así que voy a tratar de contactarlo también a Pablo, a lo mejor acá en Buenos Aires. La pregunta mía tenía que ver con esto de la subjetividad, porque uno lo ve mucho en el área de marketing y demás, como, bueno, por un lado está relacionado con lo que también decía Diego,
cómo los datos que aparecen a lo mejor en Instagram o en redes sociales a lo mejor no siempre son como verdaderos, y por otro lado lo que tiene que ver con la subjetividad en términos de que uno se muestra en redes sociales de una manera distinta a como es en la vida offline, digamos, ¿no? Entonces también eso tiene que ver con si las opiniones que a lo mejor aparecen en Twitter son como tan las reales o lo que sea. ¿A qué profe quieres dirigirle o a todos? A cualquiera Al de ellos. profesor Voy a Pablo, estar encantada de escuchar la respuesta de cualquiera de ellos. Va a ser un honor. Bueno, brevemente por mi parte. Sí, es un ámbito de interacción social distinto a otros a los que estamos más familiarizados. Aquí, por ejemplo, es problemático, no lo fue en nuestra investigación porque estábamos investigando a personas públicas que estaban desarrollando perfiles y que estaban en la esfera pública, o sea que no era complejo. En realidad también podíamos tomarlos en medios de comunicación o tomarlos en otras partes, pero si quisiéramos hacer otro tipo de investigación en las redes sociales, tendríamos otros problemas. A partir de estar trabajando sobre Twitter, algo que yo no sabía, porque no le había prestado mucha atención antes, es de que en Twitter hay cientos de cuentas ficticias o trolls, o como quiera llamárselos, sobre todo lo vinculado a política, de todo tipo, sea para apoyar, sea para agredir, sea para lo que sea. Entonces, si estuviera haciendo una investigación más ambiciosa, en las cuales analizara interacciones o subjetividades o identidades, tendría problemas graves en este sentido. Carlos, ¿quiere dar algún complemento al respecto? Y vamos a cerrar con una pregunta de Andrea, y ya con ella pues dejaremos a disposición los correos electrónicos, contactos para posteriores contactos de preguntas que de pronto no se hayan podido resolver, pero los profesores yo creo que también estarán gustosos de pronto poder recibir un correíto para contestar. Ustedes saben, y lo han dicho, lo ha dicho el profe Pablo, y puede ser que aquí nazca esa primera idea sobre el tema. Muy bien. Profesor Carlos, ¿alguna respuesta al tema de subjetividad que nos plantea Vero? Bueno, yo creo que Pablo ha hecho pues como un abordaje muy concreto frente a esto. Pues adicionalmente hay que señalar que ya existen, digamos, estrategias un poco para poder, pues que no es tanto el tema de la subjetividad, sino más bien cómo hay la intencionalidad de distorsionar lo que se quiere decir. Entonces el tema de cómo controlar cuáles son respuestas generadas a través de un robot, de un troll, ¿cierto? Y cosas que sí realmente obedecen, digamos, a una respuesta de una persona o un grupo de personas en torno a algo. Porque obviamente ese tema de la incidencia política es un tema que está muy en el soporte de esto. En cuanto a la parte de la subjetividad, pues una cosa que yo resaltaba en la parte de la presentación nuestra era justamente que ese es un terreno, digamos, del que se ocupa fundamentalmente la investigación cualitativa. Nosotros, al contrario, digamos, de una mirada de orden positivista, cuyo dispositivo metodológico está orientado a tratar de desvanecer, desaparecer, digamos, los componentes de subjetividad, entendemos que la subjetividad es un vehículo para construir un tipo de conocimiento acerca de un cierto tipo de realidad que no es visible, digamos, y no es susceptible, digamos, de la medición a través de los abordajes metodológicos a través de las estrategias y las opciones que tiene la investigación de carácter cualitativo. Mercadeo sí que es cierto que es tal vez de los usuarios más frecuentes de la investigación cualitativa, ¿cierto? Y tal vez justamente el poder rastrear los hábitos de consumo, la forma como se hacen las elecciones, la elección, por ejemplo, de un determinado producto, la manera como llega a tomar la decisión, es un rastreo totalmente de esa ruta totalmente subjetiva. No hay dos compradores que sigan necesariamente la misma ruta. Y justamente hay todo un trabajo en esa dirección. Incluso puntos en los cuales hay mediciones de carácter antropométrico, por ejemplo, para organizar las estanterías en los supermercados, ¿cierto? Dependiendo del promedio de estatura de las personas,
pues, de las características antropométricas del sitio donde está ubicado esto. Entonces, es un uso instrumental, entre otras cosas, de todo el tema de la investigación cualitativa. Bueno, Andrea, estás ahí, veo que encendiste tu cámara, vamos a hacer contigo, cerramos la sesión de preguntas, agradeciendo de verdad a los profesores que están con su tiempo, veo al profe Carlos tomando cafecito ahí, está muy bien, profe. Andrea, tenemos tus oídos, a ver, cuéntanos, ¿qué quiere? Hay una pregunta específica, ¿no? Dinos a qué profesor y de qué se trata. Muchas y gracias por venir. a todos. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Muy bien. Mi consulta específica es justamente por todo esto que ha sucedido con la pandemia. Hemos empezado a prestarle más atención a la investigación en redes sociales y nos hemos enfrentado al problema de la ética, ¿no? Al manejo de los datos. Y he estado buscando muchos estudios y lo manejan de distinta manera. Entonces, quería preguntarles si tenían algún texto de guía o se habían puesto de acuerdo de manera general, porque hay muchas maneras de manejar los datos en Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Entonces, más allá de lo que uno vaya a investigar, la cuestión de la ética, ¿no? Del recojo de datos, porque ahora hay tantos programas que nos permiten el scrapping, ¿no? El recojo masivo de datos y generar ciertas visualizaciones, pero la cuestión de la ética, del manejo ético es lo que a mí me salta preguntas, ¿no? Eso quería saber qué pensaban. Gracias. Wow, esa es una buena pregunta. Sigue la ética ahí también, porque en lo virtual como en lo físico, ahí sigue siendo, ¿no? Profesor Pablo, profesor Jacques, profesor Pablo, Carlos y Jacques, a ver qué se puede decir al respecto. Textos, libros, o esto está apenas emergiendo. ¿Qué nos dice? A ver, brevemente, en mi caso, no podría citar ahora un texto que sea específico sobre esto, habría que buscarlos, o si no, habría que escribirlos en realidad. Y creo que en realidad lo que está haciendo Andrea es abrir una temática enorme que justificaría otro panel u otro encuentro de estas características, ¿no? Sí. Porque en realidad, en mi caso, lo que diría es que trato de aplicar los mismos criterios que he venido aplicando en investigaciones no virtuales, digo, presenciales, con anterioridad. Pero yo no conozco otros textos que realmente aportaran específicamente a redes o trabajar con redes. Muy bien. Profesor Carlos, profesor Jacques, ¿algún aporte adicional? Bueno, ya estamos hoy cumpliendo con la presentación. Muchas gracias a quienes han ido quedando. Al final Sonia nos tendrá algunos anuncios. Veo que hay muchos comentarios positivos. Eso nos alegra.